descubrir la historia de la niña de Guatemala y qué fue tan real de su romance o de su amor con José Martí. Su nombre como profesor de literatura y entre sus alumnas estaba por supuesto María. Pero había un pequeño problema. Martí ya estaba comprometido con... Había una diferencia, aunque no mucha, y aunque era normal en la época, era bastante importante. 17 años, todavía menor de edad, no sé, raro. Yo soy cubana, yo soy de La Habana, yo soy ciudadana del mundo. 1877, José Martí, futuro héroe de Cuba, llega exiliado a Guatemala. Allí conoce a María García Granados, una joven que pasaría a la historia como la niña de Guatemala. María García Granados, más conocida como la niña de Guatemala, nació el 7 de septiembre de 1860 y era una dama de sociedad guatemalteca, hija del general Miguel García Granados, que fue presidente de Guatemala. Hola, mis queridos y queridas, bienvenidos un día más a este canal. El día de hoy vamos a descubrir la historia de la niña de Guatemala y qué fue tan real de su romance o de su amor con José Martí. Quédate en este video. El 24 de febrero de 1877, Martí zarpa de La Habana rumbo a México y tras meses de viaje llega a Guatemala en abril y se aloja en casa de José María Izaguirre, director de la escuela normal. Y es aquí donde el destino lo cruza con María. Para tener un poco más de contexto de esta historia, tenemos que tener en cuenta que para ese entonces Martí tendría 24 años, era un abogado y periodista exiliado. Y María tenía apenas 17 y era la hija del expresidente García Granados. Además era pianista y cantante. Izaguirre lo nombra como profesor de literatura y entre sus alumnas estaba por supuesto María. Pero su primer encuentro real fue en una velada artística el 21 de abril de 1877. La temática de esta fiesta era disfraces y dicen los que lo vieron en esa época que Martí quedó flechado al verla vestida de egipcia en el baile de máscaras. Las chispas eléctricas se encendieron y así lo dijo un amigo muy íntimo de Martí. Pero el poema La niña de Guatemala no sería el único que Martí dedicaría a esta joven. Amo el bello desorden, muy más bello, desde que tú, la espléndida María, tendice en tus espaldas el cabello, como la palma al destocarse haría. Se dice realmente que su amor no pasó de lo platónico, porque ella ya sabía la situación en la que se encontraba Martí y él tenía muy alto honor y no decepcionaría a su prometida. Martí se hizo muy amigo del padre de María, el general García Granados. Jugaban ajedrez, así que Martí visitaba muy frecuentemente la casa. Pero había un pequeño problema. Martí ya estaba comprometido con Carmen Zayas Bazán en México. Así que aunque los dos hubieran querido formalizar su unión, ya Martí tenía un compromiso moral. Y en aquellos tiempos no era como que pudieras decir que sí y luego decir, bueno, ya no. Entonces, en 1877, en diciembre, Martí viaja a México y se casa con su prometida. A su regreso a Guatemala, evita de todas formas a María. De aquí surge la famosísima nota que ella enviaría a Martí. Hace días que llegaste a Guatemala y no has venido a verme. ¿Por qué eludes tu visita? Yo no tengo resentimiento contigo, porque tú siempre me hablaste con sinceridad respecto a tu situación moral de compromiso de matrimonio con la señorita Zayas Bazán. Te suplico que vengas pronto. Y para este momento ya ella estaba enferma con tuberculosis. Empeora y se dice que tras nadar en un río para distraer su tristeza por el casamiento de Martí, muere el 10 de mayo de 1878, o sea, un año después. Pero ahora viene el drama histórico. ¿Realmente murió de amor? Los registros dicen que fue tuberculosis, pero el poema de José Martí, lanzado en 1891, insinúa algo más. Y este poema sería el que la daría a conocer al mundo como la niña de Guatemala que murió de amor. Incluso hay versos que sugieren el suicidio. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Pero ahora dime, ¿qué crees tú? ¿Realmente
murió de amor o realmente fue más tristeza o simplemente la enfermedad empeoró. La leyenda romántica dice obviamente que murió de amor, es mucho más poético, y que Martín lo hizo como para aliviar un poco el dolor de la pérdida de aquella muchachita que había amado pero cuyo amor había sido imposible de concretarse. Además tenemos que hablar de que había una diferencia que aunque no mucha y aunque era normal en la época, era bastante importante. 17 años, todavía menor de edad, no sé, raro. Martí se entera de su muerte y va corriendo hacia la funeraria y luego el cementerio. Él no la ve viva y manifestó su arrepentimiento de ello porque no pudo complacerla en ir a verla como ella le había pedido en la nota. María no es solo una mujer, es un símbolo del amor no correspondido, de culpa y de cómo la literatura transforma la realidad en algo un poquito más bonito o triste o sublime, no sé. ¿Verdad o ficción? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para que conozcas más historias como esta. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, déjame un like que me apoya un montón y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!